Bien, señores, continuamos con los grandes de la comunicación por el canal 74. Fíjense, ante este enfrentamiento que se ha generado entre Israel y Estados Unidos contra Irán, existen muchas voces, muchas propuestas, se fijan muchas posiciones y uno ciertamente tiene su propia visión del asunto, como debe ser un periodista de verdad. Y en este sentido estoy haciendo una crítica real al periodismo dominicano, que siempre se está llevando de tener la misma narrativa que escuchó. He escuchado a mucha gente pro Estados Unidos decir que Estados Unidos tiene todo controlado para ya prácticamente devorar a Irán. Y aparentemente toda esa gente que tiene ese discurso elaborado en favor de Estados Unidos parece que se le olvida la historia. Algunos han ido más, incluso se han atrevido a decir que Estados Unidos va a controlar el estrecho de Hormuz. Y yo ahora mismo le voy a contrarrestar esa posición por lo siguiente. Históricamente, Irán ha tenido un control sobre el estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Porque sin esa franja marítima, Irán prácticamente no existe. Irán siempre va a defender con la vida el control del estrecho de Hormuz. Y aunque Estados Unidos piense que le puede arrebatar esa porción marítima, yo le diría que lo piense muy bien. De acuerdo a la historia, todo el que ha intentado eso, no lo ha podido lograr. Porque si hay una porción que los iraníes verdaderamente cuidan con celo y que le ha permitido hasta cierto punto desarrollarse como nación, es el control del estrecho de Hormuz. No solamente, no solamente por el paso de buques petroleros y de mercancías, no es por eso, es por su propia seguridad que ellos han tenido un celo como nadie se imagina por controlar el estrecho de Hormuz. Es verdad, este enfrentamiento está dejando al mundo prácticamente con una economía maltrecha, porque a todo el mundo le está dando, a todos los países le está dando el problema del enfrentamiento de Estados Unidos e Israel contra Irán. No es verdad, señores, que Estados Unidos esté negociando con Irán. No es verdad. No hay interlocutores válidos para una conversación diplomática entre estas naciones. Ahora, yéndonos al plano local, hay funcionarios o exfuncionarios, personas emblemáticas incluso del PRM como José Lois Malcún, que están proponiendo medidas para atenuar la crisis que yo hasta cierto punto creo que el gobierno tendría que analizar, pero que además de analizar, tendría que pensar muy bien para, para tomar una decisión de esa naturaleza. Ayer, José Luis Malcún propuso que se aumenten los combustibles, que se aumente el peaje y que se eliminen los subsidios. Toda medida económica, y él lo sabe porque fue gobernador del Banco Central durante los 2 últimos años del gobierno del presidente Hipólito Mejía. Toda medida económica hay que pensarla muy bien para tomarla. Y si el gobierno aumenta la gasolina y los peajes, que puede ser una medida
más fácil de tomar que cualquier otra, hay esa medida de eliminar los subsidios, que dicho sea de paso ha sido una propuesta prácticamente de todos los sectores de la vida nacional. No creo que sea posible en estos momentos. Los subsidios, para poder desmontarlo, tiene que ser gradualmente y en un momento en que la realidad económica lo permita. Ahora mismo, el gobierno lo único que debe hacer es lo que se recomienda en términos de Estado. Es una reunión con los sectores productivos, con los sectores que tienen que perder, para ver cómo se van a buscar medidas alternativas para afrontar esta situación que se está dando en el Medio Oriente. La gasolina es casi seguro que el próximo viernes aumente de precio. Eso es casi seguro. Solamente ese es el tipo de medida que está tomando el presidente Abinader, porque ciertamente no puede asumir el precio de los derivados del petróleo. Ahora bien, todos queremos ver cuáles son las medidas que tiene el gobierno para atenuar el golpe que le viene a la población en torno a esta situación económica que se genera por un ingrediente externo. Entonces, si el gobierno no tiene una respuesta, una alternativa para la sociedad que consume sobre todo aquellos artículos de primera necesidad, que yo soy de los que estoy de acuerdo y yo soy de los que favorezco, que por lo menos los artículos de consumo básico se le busque una salida para que en momentos de crisis el precio se congele, porque ciertamente la gente no puede ahora mismo asumir ese tipo de cargas. Ahí ya también los sectores choferiles no han aumentado el transporte urbano, pero el transporte interurbano le aumentaron 100 pesos. Y eso es otro golpe, porque el problema del dominicano está en que son 100 pesos. Señores, esos aumentos de achín a chin, para explicárselo con un lenguaje dominicano, de achín a chin se construye una casa. Cuando a usted le aumentan ese tipo de montos, ciertamente le están haciendo un hueco en el bolsillo. Y en un momento determinado usted lo va a sentir. Yo creo que el gobierno tiene que necesariamente enviar un mensaje claro a la población. ¿Cómo vamos a asumir esto? ¿Cómo vamos a afrontar esto? ¿Qué medidas tenemos para el ahorro de combustible? ¿Cuáles son las que sugiere el gobierno? ¿Cuáles son las medidas a que el gobierno se somete en ese sentido? ¿Cuál es el plan de austeridad, si es que lo tienen, que van a aplicar para afrontar esta crisis? Y así sucesivamente, porque es que no hemos visto durante las comparecencias de los funcionarios ningún tipo de sugerencia, ningún tipo de posición en torno a lo que debe hacer la gente y a lo que debe hacer el propio gobierno. El propio gobierno solamente nos dijo, cuando la locución del presidente de la República: amárrense los pantalones, van a subir los combustibles, van a subir los fletes, van a subir los pasajes y va a subir la canasta familiar. Mira, en todos los gobiernos del mundo hay sectores que se subsidian. En Estados Unidos hay sectores que el gobierno norteamericano subsidia, inclusive con alimentos, vivienda y hasta la educación. Y en esos grandes países capitalistas, ¿no?,
los subsidios son comunes, pero son subsidios focalizados. Aquí en República Dominicana tenemos, por ejemplo, el subsidio Aliméntate, el bono gas hogar, bono luz, bono de apoyo familiar, bono gas, bono inicial familiar, incentivo a la educación superior, subsidio a los combustibles. Y yo estoy de acuerdo, vuelvo y repito, con que se subsidie sectores carenciados. Eso que tocas de mencionar son subsidios sociales. Exacto. Los grandes subsidios. Entonces, se llevan montos de 100 mil millones de pesos. lo que yo, por ejemplo, ese tipo de subsidios, yo no lo critico. Lo critico es los subsidios que se le están dando aquí a sectores que no deben ser subsidiados, como el sector energético, el sector choferil, que aquí a los dirigentes choferiles, dueños de sindicatos, que no son sindicatos, sino que son empresas, dueños del país, son millones y millones de galones de gasolina y de combustible que después van al mercado, porque la mayoría tienen bombas de estaciones de combustible, tanto de gas como de gasolina. El sector turístico aquí no puede ser subsidiado. A eso deben quitarle. Eso hay que quitarle el subsidio porque lo estamos subsidiando desde 1975 a través desde el 66, cuando Balaguer creó una ventanilla en el Banco Central. De Confotur. De Confotur, oíste, para desarrollar el sector turístico, que comenzó por ahí con esos proyectos de Puerto Plata. Entonces, desde el 69 hasta la fecha, vamos a tener que seguir subsidiando. Y ahora se determinó, por ejemplo, que la fortuna de Frank Rainieri creció en más de 3.000 millones de dólares. 500 veces, un 500%. Entonces, ¿y qué maldito subsidio vamos a...? Entonces, por eso es que el país está metido, está entrampado en la situación que está, que no le dan los recursos al gobierno para resolver los problemas esenciales. Por eso tenemos que estar buscando 1.500 y 2.500 millones de dólares para subsidiar el sector eléctrico. Eso no se puede. Francis, tú sabes que cuando estamos hablando de un proceso como el que se está tocando hoy, y muchas veces, cuando un gobierno quiere demostrar que hace la cosa de manera sincera, se sacrifica también, conjuntamente con el pueblo. Claro. Nosotros hemos visto la salida del presidente ayer hacia Europa, pero a mí no me sorprendió porque yo tenía la información desde hace mucho, yo se lo había dicho a usted, que al señor de Estrella, el caso de la obra del monorriel, que los cuartos lo tenía que buscar el Estado Dominicano para que eso comenzara a ejecutarse. Y se ve el presidente y sale del país y te dirá, pero Caminero, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? Cuando está Martín, no, yo estoy hablando del sacrificio. A buscar 700 millones de dólares, de euros prestados para iniciar el proceso del trabajo del monorriel. Monorriel que no había sido planeado ni planificado con anterioridad. No, y el presidente en campaña nunca dijo que iba a ser monorriel. Ni en Santiago ni ahora aquí. Mismo, es un maldito negocio. Óyeme, ahora mismo, con la situación que está viviendo el país y con lo que no sabemos lo que va a pasar, el monorriel, lo primero que te va a causar es entaponamiento. Te va a causar detención, que el tráfico se va a gastar más combustible. Y no va a resolver nada. No lo va a inaugurar el presidente porque no le da tiempo. Y tercero, estamos en un proceso de austeridad. ¿Cómo? ¿Tú le quieres pedir autoridad a quién? A los hijos de Machepa, si te comía 3 almuerzos al día, desayuno, comida y cena. Un salchichón y huevo. Cómete uno a las 12 y bebe agua durante el día, de ahí en adelante, y en la mañana refuérzalo con agua. Pero no le ponen, porque yo dijera, vamos a ponerle al peaje. Pero ¿qué implicaría eso con el peaje? Pero que le ponga a la gasolina, como ya lo estamos viviendo, al tema, como dijo el presidente, a la energía eléctrica, que ya él lo dijo, él lo anunció, prepárense con la energía eléctrica. Ya va a subir. Ya nosotros, óyeme, aquí, estos insaciables
buitres del sistema eléctrico nacional. ¿Sabes lo que van a hacer ahora? Como el presidente abrió la cancha, vamos a darle con todo, vamos a abrirle el gas. Y ellos no van a tener, van a ser misericordia con lo que estamos ahí. Y lo único que yo veo que va a hacer y va a sufrir será la clase media. La clase media que no ha tenido quien le llore ni quien se conduela con él. Clase media, porque aquí clase media es No, difícil, eso porque para tú desaparece. vivir como clase media, tienes que ganar por lo menos 300,000, de 300,000 a 350,000 pesos. Tú tienes que ganar, o tienes que reunir el hogar de 300 a 350,000 pesos, para tú poder pagar un apartamento más o menos confortable, para tú pagar los vehículos, porque regularmente si tú eres clase media, tu esposa tiene un vehículo y tú tienes otro vehículo, para los colegios de los niños, que muchas veces los hogares están compuestos por 2 o 3 niños, ¿verdad? Que es la familia promedio. Entonces un muchacho en colegio, hay que saber lo que cuesta un colegio. Y después cuando tú vayas al supermercado, que tú tienes, por ejemplo, la canasta básica está en 45,000 pesos. La canasta básica está en 45,000 pesos y a eso agrégale, por ejemplo, el servicio de la casa. Tú tienes que conseguir por lo menos mensual para tú entrar en el rango de clase media, por lo menos 350,000 pesos mensual. ¿Y quién puede aquí? Pero yo hay una cosa. Y eso que ahí no está incluido, por ejemplo, cuando tú vayas a un restaurante. Porque hay que saber cuando tú vas a un restaurante. El alquiler del apartamento. Deberían grabar todo eso. Un apartamento aquí te cuesta 50, 60,000 pesos. Francis, más o menos en un sector de clase media. Francis, el vino, el whisky, el ron, la cerveza, que lo aumenten. Y el viajecito. No, que lo aumente, que lo graben. Que eso es lo que pero a mí óyeme, Fernando, cuando tú dijiste que el Loy Malcún, la palabra, mencionar a Loy Malcún en este país, tú sabes qué significa, ¿verdad? Michael, es rico. No. Cuando la gente lo escucha, luego gobernador del Banco Central. Trae unos recuerdos lúgubres. ¿Qué Hipólito? ¿Qué significa? Loy fue gobernador del Banco Central y fue una figura determinante en la crisis bancaria que se vivió. Y por él el Banco Central tiene un déficit cuasifical, porque él fue de lo que aconsejó. Que el Banco Central asumiera la quiebra de Van Inter. William aquí. Que Van Inter quebró el país. El hoyo de Van Inter representó un 5% del Producto Interno Bruto. Pero yo, óyeme, cuando tú mencionas, de verdad, mira, me vino como un recuerdo así. Como una cuestión, como que la cabeza se me movió. ¿Te pusiste angustioso? No, que yo dije aquí, y él lo escuchó antes de ayer, Fernando, que me dijo, no, ya no son los mismos tiempos. Me recuerdo como para esta época que se preparaba la gente para salir a la playa, para irse a los campos, para irse a los ríos, y se anunciaban acuerdos stand-by con el Fondo Monetario Internacional, y que se le estaba hablando de recorte y apresurarse un poquito el cinturón. Y cuando retornaron la gente, Fernando, tú recuerdas, ¿verdad? Cuando retornaron la gente, tú recuerdas ese fatídico lunes. Pero le hacen eso a la gente ahora cuando venga Semana Santa al mulío. Óyeme, lo primero es que hay como que medidas como que van chocando. Fuera la diversión y que ni siquiera prendan un radio. Que no se beba un pote romo. Que no hagan nada. Y venirle a decir que van a venir un aumento de gasolina en ese día. Y cuando la gente llegue el lunes y mire la factura eléctrica. Óyeme, cuando la gente mire esa factura eléctrica, que miren que en el tanque de gas que tienen en la casa no hay gas. Y que se ponga difícil la situación. Y que digan, viene mañana un aumento de los precios de los peajes. Yo no sé para dónde van a coger ¿cómo se llama? Estrategas del gobierno. Con eso que tú acabas de decir y el tema que puso Fernando, hay un abanico, una turbulencia de muchas cosas que vienen a la mente. Primeramente, me acordó un amigo, por cierto, me dice en una ocasión, óyeme, cuando tú quieras conseguirte una mujer, espera que se le muera un familiar cercano, que ahí mismo ya no va a estar mucho y tú le das muera. Mire,
se oye cruel. Pero con estas cuestiones que están pasando como consecuencia de ese conflicto bélico en el Medio Oriente, se quieren justificar cosas aquí. Porque, por ejemplo, se supone que nosotros humildemente pensamos de cómo racionar el gasto y disminuirlo. Aquí hay más de 800 ONG, organizaciones supuestamente sin fines de lucro inscritas al presupuesto nacional. Vamos a evaluar esa ONG y vamos a suspenderla a la mayoría, porque aquí hay gente que le dan 800, 1 millón, 10, 15, 20 millones de pesos mensuales y no justifica en qué gasta ese dinero en servicio de auxilio de ayuda, supuestamente para eso. Entonces, vamos a empezar revisando esa ONG para ir reduciendo el gasto excesivo que tiene el gobierno. Francis, decía el turismo, mire, esa ley 158-01, que le dan las concesiones al sistema hotelero aquí y al sistema turístico, eso hay que modificarlo. Esa ley, sobre todo, ese señor, el dueño del que está haciendo una oferta de 16 mil millones de dólares por el Banco Popular, se supone que usted no necesita que le den concesiones. Usted es el primero que debe comenzar a pagar impuestos. Entonces, esa ley 158-01 que pone a todo el mundazo, los dominicanos y los turistas, a pagar un 18% de ITEVI, sin embargo, por los acuerdos y las concesiones que le da esta ley, reportan un 4%. Eso hay que verificarlo, hay que modificarlo. Y he dicho en varios programas, ese aeropuerto de Punta Cana hay que ponerlo a pagar impuestos. Era del Estado. Eso era del Estado. Bueno, entonces cobrar lo que cuesta ese aeropuerto, si él lo quiere, y a la misma vez ponerlo, sacarlo de las concesiones de zona franca y ponerlo a pagar impuestos. Entonces todo es traducido, todos los gastos es traducido al pueblo. De manera graciosa y rápida, le aumentan 15 pesos al galón de gasolina. No sabemos, ni siquiera se hizo un balance del combustible que teníamos, si hemos importado o si realmente se va a establecer el precio. Si baja el petróleo, ¿qué va a pasar con ese aumento ya que de manera a priori se hizo, de manera rápida y alegre? Y lo otro es, ahí concluyo, Fernando, tomar el estrecho de Hornos es igual que tomar el río Sama de este país. De este lado está la Casa Colón y de acá al lado está Omán. No es fácil, y tomar el estrecho de Hornos es igual que tomar a Irán y tomar su capital. No es lo mismo usted tomar la bahía de Neiva que tomar el río Sama. Entonces yo no considero, y con esto concluye, entonces Donald Trump está hablando mentira, pronunciando unos acuerdos con Irán que realmente no están pasando, ni van a pasar. Bueno, la realidad es de que este país es un país donde se subsidia los grandes capitales. Por ejemplo, el sector financiero de República Dominicana al cierre de año presenta unas cifras realmente espectaculares de ganancia, de rendimiento. Sin embargo, no pagan los impuestos que tienen que pagar. Hay una compañía que inauguraron, va a inaugurar ahora el día 30 Sí. de eléctrica, que se acoge a la ley 128 de la fronteriza. Oye, es increíble. Óyeme, se acoge a la ley 128 de no pagar impuestos. Para no pagar impuestos. ¿Y tú sabes, esa es la excusa. Mira, ¿y tú sabes el sector combustible. ¿Cuánto van a tener de entrada esa gente? Cerca de 200 millones de dólares arrancando. El sector combustible, por ejemplo, tiene frenado aquí la energía no renovable. Para tú, por ejemplo, sacar un panel solar, eso es... Está prohibido. Oye, eso más fácil te la ponen difícil. Más fácil con sin permiso para ir a la NASA. Es más fácil con sin permiso para irse para la NASA. Pero eso te la ponen a la difícil. luna. ¿Con qué? Con la Sí, finalidad... con la ley, por la concesión. Mira. Prácticamente. Oye, Con la sí, finalidad de que tú estés todo el Conectado. tiempo pegado, conectado con estos buitres. si conecta el panel, Oye, solar, sí. tiene que pagarle como quiera por Ellos se uso de- blindaron. Pero así no se puede. Mira, aquí en medio de esta crisis, lo importante hubiese sido que el gobierno hubiese liberado todos esos obstáculos
para que uno pudiera aprovechar la energía no renovable, que yo pueda ir a una compañía y decirle, mira, ponme 3 paneles solares en la casa, Ya o 4, sí, y ya yo resuelvo. Agua fría, caliente y luz todo el tiempo. No, y sectores como salud privada, por ejemplo, Pero no lo hacen, se subsidian no lo hacen. a través de concesiones. Mira, aquí no hay un sistema de el salud. presidente Abinader fue a La Aquí no Vega. hay sistema de salud. Para que tú sepas cómo es la cosa. El presidente Abinader fue a La Vega a hacer una visita y le dijo al Kelvin Cruz, mira, te voy a dar 1.000 millones para que remodele la avenida Pedro Rivera. Bien. Aquella vez. Sí. Yo pensaba que era ahora. Sí, aquella vez. Todo asustado. Y se fue a donde el otro, dueño de la clínica allá, una clínica de La Vega. ¿Qué es lo que tú necesitas? No, yo necesito 2.000 millones para yo resolver, construir el edificio que tengo. Ah, no, toma, ven, 30 años con cero interés. Entonces, ¿por qué se hace tantas concesiones con los sectores poderosos? El único país del mundo donde los ricos no pagan impuestos y los pobres sí. Entonces, ¿cómo es posible que tú me cobres a mí directamente a los trabajadores que ganan más de 35,000 pesos, un 22% directo ahí? O sea, entre TCS y seguro y toda la cosa que me descuentan, más el impuesto sobre la renta, un 22% directo. El estadio social. Y a los otros, como el caso de los del este, que tienen concesiones de no pagar impuestos. O sea, ¿dónde está la equidad? ¿Y dónde está el sacrificio que se debe hacer? El estadio social más difícil para Dios estar, mío. más difícil para estar, es en la clase media. Aquí hablando de Usted todo no un poco. tiene posibilidad No, alguna, no hay porque forma. usted está nadando en el fondo, quiere salir a flote y no te dejan. A ¿Por qué? ver. Porque era como decía un amigo de Francis mío, es que el problema de la clase media es que está a un resbalón de ser pobre y a una distancia demasiado grande Abismal. para ser rico. Entonces, con cualquier cosa la clase media se pone vulnerable. Ahora mismo y está- ahora mismo la clase media está bastante vulnerable. Bien, Mire. señores, los grandes de la comunicación por multimedios de el canal 74. Antonio Marte advierte la entrada de Caribe Tours al corredor del este y dijo que esto crearía un conflicto más grande que el del Medio Oriente. Oh. ¿Y por Recuérdense qué? que esos son los dueños del país. Tiene misiles. Pero él no está ahora operando transporte. Oh. Pero él es senador. Oye, O sea, con es misiles y decir, tanque de guerra. es decir, Y con bomba. misiles y tanque de guerra. Y drones y todo. Y a ese señor el gobierno lo subsidia Con todo. y Claro. le da mucho Vehículos, dinero. toda la cosa. Tiene un corredor en la Nuña de Cáceres. Ahí le regalaron las guaguas. La ruta también se la Sí. cedieron. Ahora, ¿y por qué pasa eso? Mira, ¿Cómo es? ineficiente totalmente. Los autobuses duran hasta 1 hora y media. ¿Y por qué le regalan ruta, ¿Eh? le dan los cuartos, le dan sus sí? ¿Cómo pasa? Yo me quedé- Y no está dando el servicio. Sí. Yo me quedé frisado en algo, que este gobierno se proyecta, se aufana, que nos visitan 11 millones de turistas. Pero si el sistema turístico no paga, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio? Bueno, Señores, pero un gobierno, independientemente de todo, porque lo que queremos es entrar en una lógica objetiva. Si el gobierno protege tanto el turismo dominicano, no lo va a proteger sin sacarle algún beneficio. No, la lógica no da. pero en España no lo subsidian. No, el gobierno en no. España no lo subsidia y Los le sacan. líderes. Le sacan. En Francia no lo subsidian. De que no Ve le queda allá a país. Francia y monta un hotel, diga que tú no vas a pagar, y que porque tú te estás protegiendo por una ley de incentivo que data de 1973. Oye, ¿cuál es la lógica, Fernando? Cae preso. Oye, ¿cuál es la lógica? Aquí hay 3 clases. Una clase pobre que no tiene condiciones para nada. Una clase media que es la clase pujante que está moviéndose hacia arriba, hacia abajo. Y esa clase alta, que son los dueños de esos hoteles, son los que mandan y le dan orden al gobierno. Como ellos mandan y dan orden. Hacen lo que le da la gana. Precisamente por eso no pagan impuestos. Bien, señores, los grandes de la comunicación por el canal 74. Vamos a una pausa.